Bien, chicos, comenzamos nuestra última sesión de Literatura 2. Con esto estaríamos finalizando ya el contenido temático de la unidad. Teníamos por ahí pendiente este tema y bueno, pues lo vamos a abordar el día de hoy. Bien, antes de empezar, hoy es 30 de abril, Día del Niño, entonces, a modo de reflexión solamente, poner en contexto la frase de Pablo Neruda: el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Entonces, recordar tener siempre esa esencia de niños, y que como Pablo Coelho también dijo, un niño puede enseñarle a un adulto tres cosas. La primera es estar feliz sin ningún motivo, la segunda es estar siempre ocupado con algo, y la tercera es pedir con todas sus fuerzas lo que desea. No olvidemos nuestra esencia e inocencia de niños, y pues de esta manera quisiera iniciar la clase. Bien, el tema de hoy es: ¿pueden las reglas de una época afectar la vida de un hombre? El cantar de gesta y la exaltación de los valores medievales en poema de Mio Sí. Ese es el tema que vamos a ver hoy, y para comenzar quiero, en forma de contexto, que vean un video con el resumen del poema del Mio Sí. Ponemos atención, por favor. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid o el Campeador, se crió en el reino del rey Fernando I y vivía en la casa del hijo mayor del rey, quien sería el futuro Sancho II. En 1065, Fernando I dividió su reino entre sus tres hijos, Sancho, Alfonso y García, y sus dos hijas, Elvira y Urraca. Sancho II esperaba heredar la totalidad de los reinos de sus padres por ser el hijo que nació primero. Pero su padre convocó una reunión y en ella declaró que dividiría el reino de la siguiente manera. A Sancho le correspondió el estado patrimonial de su padre, el condado de Castilla. A su hermano Alfonso, el favorito de su padre, le correspondió el reino de León. A su hermano García le correspondió el reino de Galicia. A su hermana Urraca le correspondió la ciudad de Zamora y a su hermana Elvira la ciudad de Toro. Sancho, queriendo conquistar más territorios, primero tuvo que luchar contra el reino de Aragón, que no estaba bajo el control de ninguno de su familia. El Cid demostró ser tan útil para derrotar el reino de Aragón que fue nombrado comandante de su ejército. En este momento solo tenía unos 23 años. Alrededor de 1070, Sancho comenzó una guerra contra sus hermanos y hermanas. Primero, libró una guerra contra sus hermanos de León y Galicia. Ambas victorias se lograron con ayuda del Cid, quien convirtió casi ciertas derrotas en victorias. Sancho exilió a sus hermanos a la ciudad de Toledo y tomó la ciudad de Toro, que era del dominio de su hermana Elvira. Luego, comenzó una batalla con su hermano Urraca y su ciudad, Zamora, en 1072. Sin embargo, Sancho fue asesinado por uno de los soldados de Urraca justo en las puertas de la ciudad. Al enterarse de la muerte de su hermano, Alfonso corrió a Zamora para reclamar las tierras de su hermano, y lo más importante, el trono. Alfonso se convirtió en Alfonso VI. El Cid se preocupó por su vida. Después de todo, había ayudado a Sancho a hacer la guerra contra Alfonso, que ahora era el rey. Pero el Cid tenía algo a su favor. Uno, era un muy buen soldado. Alfonso sabía que necesitaría un líder como el Cid. Además, la gente de Castilla no estaba contenta de que estuvieran siendo dirigidos por un rey de León. El Cid era de Castilla y le gustaba a la gente. Aunque Alfonso retiró al Cid como comandante de los ejércitos reales, en 1074, el Cid se casó con su sobrina, Jimena. Alfonso ahora estaba relacionado con el Cid, pero a Alfonso realmente no le gustaba el Cid. Temía que el Cid pudiera intentar tomar el trono. Alfonso envió al Cid a donde el rey de Sevilla para recaudar dinero. Cuando el Cid regresó, Alfonso acusó al Cid de quedarse con parte del dinero. Por esto, expulsó al Cid de su reino, y se le prohibió llevarse consigo sus riquezas y bienes. Además, decretó que cualquiera en el reino que ofreciera ayuda al Cid perdería su patrimonio.
El Cid convoca a sus parientes y vasallos y les cuenta del destierro. Quiere saber quiénes quieren venir con él. Entre ellos, habla con Minaya Alvar, quien es su primo hermano. Él convoca a sus amigos, quienes también gran parte de ellos lo acompañan. Otro de los hombres que decide acompañarlo es Martín Antolínez, un hombre desconocido que sentía admiración por él. Juntos deciden estafar a dos prestamistas, Raquel y Vidas, quienes a cambio de dos grandes cofres sellados, supuestamente cargados con las riquezas del Cid, pero que solo contenían arena, le dieron 600 monedas como préstamo, ya que sabían que había ganado mucho dinero y riquezas en sus anteriores batallas. Después, sin compañía de sus vasallos, el Cid va a ver a su familia que se encontraba en un monasterio para despedirse. Doña Jimena, que estaba rezando por él, sale a recibirle junto con sus dos hijas, doña Elvira y doña Sol, y junto con ellas el abad del monasterio. El Cid le da al abad 150 monedas para que cuide de su familia. Doña Jimena llora por la partida del Cid, y este hace la promesa de que volverá. Mientras salía de Castilla, muchos hombres se iban uniendo a él. La última noche que duerme en Castilla, se le aparece el arcángel San Gabriel y le dice que su camino será exitoso. El Cid marcha a la ciudad de Alcocer, ubicada en la frontera con el reino de Castilla y gobernada por el rey moro de Valencia. Hace un conteo de cuántos hombres se unieron a él y son más de 300. Realizan un campamento a las afueras de la ciudad y deciden que van a tomarla. Con la noticia de la llegada del Cid, todos los moros se encuentran atemorizados. Pero Alcocer decide no entregarse al Cid y preparan sus hombres por si llega a haber algún ataque. El Cid tiene un plan y manda a quitar todas las tiendas y dejar solo una en el campamento. Así, se va por el río abajo y al verlo, los de Alcocer piensan que sus hombres se han retirado y que es un buen momento para atacarlo. Salen de la muralla que rodea la ciudad y lo persiguen dejando las puertas abiertas. Pero el Cid se las ingenia para entrar y sus hombres atacan a los moros y de esta forma conquistan el castillo. Minaya Alvar, quien es primo hermano del Cid, regresó a Castilla y visitó al rey Alfonso con obsequios y un brillante informe de los éxitos del Cid, para ayudarlo a que pueda regresar a Castilla. Pero el rey no revocó su decreto de destierro. Sin embargo, las propiedades de Minaya fueron restauradas y se le otorgó la libertad de ir y venir sin temor a ser atacado. El Cid continuó sus acciones contra los territorios árabes. Se dirige hacia Valencia y luego de más de 3 años de batallas logra tomarla. Sus hombres se cansaron de luchar y muchos deseaban regresar a Castilla. El Cid, aunque todavía generoso y comprensivo, demostró su lado oscuro al amenazar de muerte a todos los desertores. De nuevo, el Cid envió a Minaya al rey Alfonso con un regalo de 100 caballos y una solicitud de que se permita a doña Jimena y sus hijas unirse a él en Valencia. Visiblemente suavizado por el evidente poder del Cid, el rey Alfonso accedió a esta solicitud. Además, devolvió sus antiguas propiedades a los hombres del Cid. El Cid se reúne con su familia en Valencia, y mientras tanto, el rey de Marruecos, Yusef, quiere reconquistar Valencia. El Cid le dice a su mujer que va a tener que luchar contra los moros por salvar Valencia, y que ellas deberán permanecer en el Alcázar. Los moros invaden las afueras de Valencia, pero la astucia del Cid los hace triunfadores en la batalla y finalmente derrotan a Yusef. Minaya y Martín Antolínez cuentan el botín y lo llevan como presente al rey Alfonso. Son 200 caballos con sillas y espadas. Este obsequio le valió el perdón al Cid y la solicitud de que se le diera a sus hijas en matrimonio con Diego y Fernando, los príncipes de Carrión, que era un municipio de la provincia de Castilla. En la fiesta de la victoria, muchos se maravillaron de la gran longitud y abundancia de la barba del Cid, porque había jurado, en el momento de su destierro, que su barba nunca sería cortada. El Cid tenía dudas sobre dar a sus hijas a los príncipes de Carrión. Pensó que eran demasiado jóvenes para casarse. Además, desconfiaba de los dos hombres. Sin embargo, con una gran muestra de humildad y servilismo,
devolvió a doña Elvira y doña Sol al rey con la palabra de que Alfonso honraría al Cid al disponer del futuro de sus hijas como el monarca lo creyera conveniente. Se realizaron las dos bodas y un gran banquete, al que habían sido invitados todos los vasallos del Cid. El Cid expresó cierta satisfacción al unir a su familia con nobles tan ricos como el príncipe Diego y su hermano Fernando. Regresaron a Valencia y un día, uno de los leones mascotas del Cid escapó. Lejos de mostrar valor en la emergencia, Diego se escondió del león detrás del banco del que estaba sentado el Cid, mientras Fernando huía y se escondía detrás del jardín. Después de que los vasallos del Cid habían sometido fácilmente al león, los príncipes preferidos se convirtieron en el blanco de mucho humor y desprecio. Pero el Cid prefirió ignorar la evidente cobardía de los maridos de sus hijas. Una vez más, el Cid se vio obligado a la guerra con los marroquíes, esta vez contra el poderoso rey Bucar. Después de una gran batalla, Bucar fue asesinado y sus vasallos fueron sometidos. El Cid estaba contento, mientras el botín se dividía. Se alegró de que al fin sus yernos se hubieran convertido en guerreros experimentados. Sus vasallos estaban un poco disgustados porque sabían que ni Diego ni Fernando habían demostrado la más mínima valentía en el conflicto. Diego y Fernando fueron generosamente recompensados por su supuesto valor, pero su avaricia no quedó satisfecha. Resentidos y heridos por los insultos y el desprecio acumulado por los vasallos del Cid, comenzaron un plan de venganza diciéndole al Cid que, orgullosos de sus esposas y su riqueza, les gustaría hacer un viaje a Carrión para presumir sus esposas y hablar cosas buenas sobre él. Pero la verdad no era así. El noble y generoso Cid accedió a su solicitud sin dudarlo. El Cid dio más regalos a los príncipes y los envió con una compañía adecuada de sus propios vasallos. También preocupado por la seguridad de sus hijas, envió con ellas a su sobrina, Félix Muñoz, quien también era uno de sus mejores vasallos, después de encargar al joven el cuidado de doña Elvira y doña Sol. Cuando estuvieron a salvo, lejos de Valencia, los príncipes enviaron a la compañía por delante y llevaron a sus esposas al bosque. Allí, con crueldad, despojaron a las mujeres de sus prendas y sus joyas, las azotaron y las dejaron sangrando y heridas para que murieran. Félix Muñoz sospechaba algo de lo que estaba sucediendo, y siguió las huellas de los príncipes y encontró a las mujeres. Las intentó reanimar y cuando lo consigue les da agua, les cubre con su manto y las monta en su caballo. Las lleva hasta San Sebastián, donde encuentra un siervo de Minaya que las hospeda y les ofrece cuidados. El plan de venganza de los príncipes se convirtió en una desgracia posterior. La noticia de sus actos malvados y deshonestos se difundió rápidamente, y el rey Alfonso, en su gran disgusto, realizará un juicio en Toledo donde serán juzgados. El Cid se reencontró con sus hijas en Valencia y les juró que conseguirá un mejor casamiento. En el juicio, primero se ordenó a los príncipes que devolvieran las valiosas espadas del Cid, que les había dado como muestra de su alta estima. También se les ordenó devolver el oro regalado por el Cid. Habiéndolo desperdiciado todo, se vieron obligados a darle el mismo valor en caballos y propiedades. Mientras tanto, embajadores de Aragón y Navarra habían llegado para pedir a las hijas del Cid como reinas para sus reyes. El Cid estaba entusiasmado, pero aún así exigió que los príncipes de Carrión pagaran en su totalidad su brutalidad. Los príncipes fueron despojados de todo honor y riqueza. El Cid vuelve a Valencia y se convierte en pariente de los reyes de España. Así acaba el poema, no sin antes el juglar anunciar que el Cid dejó este siglo el día de la Pentecostés. Vamos a hacer un breve análisis literario respecto a la obra El cantar del mío Cid. Mío Cid. ¿Qué significa Cid? Cid es una palabra que tiene su origen en el árabe y la traducción sería Señor. Entonces, Cid significa Señor, mío Cid se traduce como mi Señor. Y esto implica una señal de respeto hacia alguien, honorífico, mi Señor. El mío Cid es mi Señor. ¿Ok? Bien, pues esta obra
Hay un autor anónimo, como es costumbre, de los cantares de gestas, ahorita vamos a comentarlo, pero se cree que lo escribieron dos trovadores, también llamados juglares, pero son desconocidos. Por lo tanto, no tenemos hoy línea de tiempo en torno al autor porque pues no hay autor. Es un libro escrito por juglares anónimos. Bien, entonces, el Cantar del Niño Cid nos narra la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, en la Edad Media. Vivar es como su lugar de origen, entonces Rodrigo Díaz es su nombre, y de Vivar es como se agregaba y se volvió una especie del segundo apellido, pero era la relación al lugar de origen. Por ejemplo, si somos de Puebla, ¿no? Un servidor sería Alaguilos de Puebla, algo así. Bien, también conocido Rodrigo Díaz de Vivar, que era de Vivar, ¿no? Conocido como el campeador. ¿Qué quiere decir el campeador? El campeador es como un luchador, un guerrero. El Cid era una estratega militar. La traducción correcta del castellano sería Cid, algo así como Cid Campidoctor, o sea, el doctor de las batallas, el experto en las batallas. Entonces ya se va modificando la mención y de Cid Campidoctor se queda como el campeador. Bien, eso tiene que ver con su habilidad para las batallas. De forma concreta, bien, sobre el autor ya dijimos que es anónimo. Sobre la obra, bueno, el libro narra una historia de la Edad Media, ¿verdad? De la época medieval, sucedida en el siglo XI, por ahí de 1037 lo menciona el libro, y también se cree que fue escrito más o menos por el año 1100, ¿no? No se tiene tampoco la certeza de ello. La corriente literaria en este caso es el medievalismo, por lo mismo fue escrito en la época medieval de caballeros. El género es épico. Es un género épico con la especie cantar de gestas. Bien, en cuanto a la estructura, ¿qué podemos comentar? Este cantar de gestas está escrito en tres partes. El primero de ellas es el destierro del Cid por el rey de Castilla. El segundo de ellos es la boda de las hijas del Cid, con los infantes de Carreón, hijos de príncipes, ¿verdad? Hijos de principal o hijos de príncipe, Fernando y Diego González. Resultaron ser unos cobardes que cuando el Cid se percata de esta cobardía, bueno, se burlan de ellos y golpean a las hijas y las dejan por ahí abandonadas, ¿no? Que es lo que comentaba el narrador en el video. Y posteriormente se casa con los principales de Navarra y Aragón, y entonces doña Elvira y doña Sol se vuelven reinas posteriormente. Y finalmente, la tercera parte es la afrenta de Corpes. Esto es por lo que respecta a la estructura general del libro. En cuanto al nivel interno, podemos decir que se trata de Rodrigo Díaz de Vivar en una lucha constante por recuperar siempre su honor, ¿no? Cuando fue desterrado de alguna forma injusta, él lucha siempre por recuperar su honor, y bueno, esto podemos observar en la estructura interna de la obra. Los valores de esta obra son la honestidad, la lealtad y la generosidad. Los antivalores, bueno, son los tres principales valores: honestidad, lealtad y generosidad. Y pudiéramos hablar de que como antivalores está lo inverso, la deslealtad, la deshonestidad y de alguna forma la ingratitud, ¿verdad? Entonces, bueno, finalmente pudiéramos decir que este es el primer cantar de la literatura española, es decir, el poema del Niño Cid. Es un monumento literario de la poesía castellana que se escribió en lengua formal. Es un monumento literario por la calidad de obra, pero también porque es el primer cantar escrito por la literatura española. Bien, entonces este es el contexto general de la obra, y bueno, con esto estaríamos finalizando los temas que trata, ¿no?
Y solamente para reflexión, tomando en consideración el planteamiento inicial, recordando la pregunta, nos decía que si es posible que las reglas de una época afecten la vida de un hombre. Bueno, las reglas de una época son marcadas no solamente por la ley, también por la ley, pero no solamente por la ley, ¿verdad? Entonces, las reglas se componen por normas morales, por ética, por leyes, por derecho constitucionario, es decir, lo que se hace por costumbre. Y todas estas reglas, por supuesto, que afectan la vida de los hombres. Y estas reglas también se modifican a través de la época, es decir, nuestra conducta siempre está normada o regulada y esta regulación va a determinar nuestro actuar también, nos va a limitar, por lo tanto, por supuesto que nuestra vida es afectada por las normas generales de la época. En este caso, cuando hablamos de medievalismo, pues hablamos de caballeros, hablamos de honor, ¿verdad? Hablamos de honestidad, de lealtad, de honra, como ya lo hemos venido analizando, también cuando hablamos de Don Quijote, hay algunos valores similares en las obras, ¿verdad? Entonces, en concreto, cuando hablamos de Edad Media, hablamos de caballería, y cuando hablamos de un caballero, resaltan los valores y las virtudes de los hombres de la época. En este caso, pues, con el tiempo tal vez se ha venido distorsionando el proceder del ser humano y actualmente es difícil encontrar a una persona con todos estos valores, pero no es imposible y bueno, pues solamente para la reflexión, dejemos afectarnos por las reglas, pero de forma positiva. ¿Sale, chicos? Hasta aquí llegaremos por el día de hoy. Con esto estamos finalizando la unidad 2. Gracias.